Sobrevolaremos retrospectivamente la trayectoria de esos 15 años, sopesando los alcances y los límites de los movimientos sociales y políticos, en función del entrecruzamiento entre subalternidad, antagonismo y autonomía, y, al mismo tiempo, de la predominancia de uno u otro rasgo en distintos pasajes históricos. En lo que va del siglo XXI, la intermitencia de las movilizaciones sociales y políticas dejó una estela claroscura. Luces en las cuales aparecen experiencias de insubordinación y de emancipación, y sombras en las cuales se mantienen las estructuras de dominación, reproduciéndose así las relaciones de subordinación. El inicio de siglo no fue propicio. El ciclo ascendente incandescente de las luchas a finales del siglo XX, marcado por la capacidad antagonista y los proyectos autónomos de las clases subalternas mexicanas, impulsado en 94 por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en un contexto de luchas impulsadas por organizaciones populares, urbanas y campesinas, fue agotándose en el arranque del siglo XXI. Desde 1994, la irrupción en el escenario político del zapatismo abrió un ciclo antagonista en el cual se forjó una nueva generación de militantes que inauguró una serie de tendencias novedosas en el terreno de los imaginarios y los discursos, así como en las dinámicas organizacionales, tendencias que se proyectaron y conectaron a nivel internacional con el naciente movimiento alternandista. Llegamos, aquí estamos. No obstante, a pesar de tan promisorias perspectivas y de la centralidad simbólica y política que mantuvo entre 1994 y 2001, el zapatismo se entrampó en una fallida táctica de forcejeo-negociación con el Estado y no logró, a pesar de las iniciativas que impulsó, generar una ruptura real en la política nacional, aunque avanzara significativamente en el ejercicio de autonomía en las comunidades rebeldes. Mientras el zapatismo alternaba resistencia local en Chiapas, presión y agitación a nivel nacional, el Partido de la Revolución Democrática, después de la decepción de la elección presidencial de 1994, ganaba espacios en gobiernos estatales con la esperanza de avanzar en una inexorable acumulación de fuerzas. Una larga marcha en las instituciones y hacia la presidencia que se estrelló con la alternancia orquestada por PRI y PAN. Apenas un sexenio después del histórico levantamiento de 1994, en 2000 el sistema político se reconfiguró. Pasó del derrumbe del salinismo, de la crisis múltiple y orgánica, económica del neoliberalismo hegemónico y del sistema de partido de Estado, a una lograda reconfiguración conservadora, al eficaz cierre de filas de las derechas mexicanas alrededor de su interés y capacidad por mantener y sostener la subordinación de las clases subalternas. En 2000, después de 70 años de gobierno del mismo partido, se consumió una transición a la democracia a la medida de las clases dominantes, en donde la llegada del PAN al gobierno federal sancionó el principio de la alternancia sin alternativa, un pacto que inauguró un nuevo régimen bipartidista, del partido de Estado al bipartidismo de Estado. Mientras tanto, no dejaban de darse luchas sociales, populares, obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles. Ordinarios escenarios de conflicto y de antagonismo difuso, irreductibles en sociedades capitalistas, pero tendencialmente dispersos, efímeros, sin producir acumulación ni articulación política y con resultados contradictorios, generalmente no alcanzando sus demandas. La persistencia de un entramado de organizaciones gremiales tendencialmente progresistas, clasistas y combativas es condición necesaria, pero no suficiente, para que prospere una izquierda antagonista y antisistémica. En este clima de inorgánico antagonismo y de esporádicas acumulaciones autonómicas, en el cual prosperaba el proyecto de resubalternización de las derechas mexicanas, se inserta la retirada del EZLN después de la Marcha del Color de la Tierra en 2001, a raíz del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
cuando dejó de asumir iniciativas políticas de alcance nacional y se replegó en la construcción de la autonomía de hecho, para volver solo 4 años después a lanzar la propuesta de la otra campaña. Todos los huelguistas luchamos por los 6 puntos mínimos para iniciar la transformación de la universidad. Hoy los universitarios en huelga iniciamos una lucha por la defensa de la educación y contra los injustos gobiernos capitalistas. Y haremos un llamado a todos los contingentes estudiantiles a levantarnos el pie de lucha. La huelga de 1999 en la UNAM fue otro botón de muestra de lo contradictorio de las luchas de esta época. Un movimiento que arrancó con fuerza y legitimidad y obtuvo un resultado positivo al impedir la introducción de cuotas, posteriormente se fragmentó, enroscó y terminó con un lamentable saldo negativo en términos subjetivos, restando más de lo que había logrado sumar respecto a la construcción de espacios de organización y capacidades de movilización. El mal sabor de boca que dejó la huelga del 99 no se debió tanto al desenlace represivo, sino que a una victoria tangible, el ejercicio de poder de veto, de frenar la reforma que abría la puerta a la privatización en la UNAM, se convirtiera en una ocasión perdida para fortalecer a la izquierda, adentro y afuera de la universidad, y contribuyera más bien a debilitarla. Neutralizado el carácter antagonista del PRD, obligado el EZLN a replegarse y a asumir la derrota de la estrategia de negociación vía presión de la llamada sociedad civil, los principales polos y proyectos de la izquierda mexicana quedaron debilitados, y con ellos la capacidades y posibilidades de defender e impulsar la autonomía de las clases subalternas. Y en efecto, la sombra de la subalternidad se hizo más densa y espesa. Entre 2001 y 2005, entre el repliegue del zapatismo y la involución institucionalista del PRD, las esporádicas y desarticuladas luchas sociales quedaron huérfanas de referentes políticos izquierdistas y, en el mejor de los casos, generaron y sostuvieron valiosas trincheras comunitarias. La coyuntura crítica de 2006 llegó así, como lo había hecho el zapatismo en 1994, como un relámpago en un cielo despejado, luminoso pero efímero, espectacular pero solitario, anunciando una tormenta que no llegó. Por no ser el producto de una acumulación de fuerzas en el contexto de un sostenido ciclo antagonista de intensificación de la lucha de clases, no logró provocar una ruptura sistémica, ni siquiera una brecha política a nivel institucional, como ocurrió en varios países latinoamericanos alrededor de ese año. Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente, hasta que resuelva el tribunal. En las grietas que se abrieron en el temblor político de 2006, florecieron experiencias de movilización de gran magnitud e intensidad que polarizaron la sociedad mexicana y reavivaron el clasismo como principio político ideológico en un país en donde el interclasismo había sido históricamente, desde la Revolución de 1910, un dispositivo hegemónico recurrente y eficaz, de la mano de su correlato nacionalista. Por el persistente peso cultural del nacionalismo revolucionario y por la paralela falta histórica de influencia de masas de las izquierdas socialistas, el epicentro discursivo del conflicto, aun con su referencia a los pobres y a la organización y movilización popular, no rebasó el umbral y el perímetro de la ideología de la Revolución Mexicana. Reaparecieron, con fatal puntualidad, las inercias de la subalternidad. Yo les sugiero que este bloqueo lo mantengamos de una manera indefinida, porque toda la ciudad está bloqueada. Las expresiones más radicalizadas, como la APO, Atenco y la otra campaña, si bien representaron cabalmente el clima explosivo y antagonista de la coyuntura, quedaron inexorablemente en segundo plano. La APO marginalizada con su carácter regional y posteriormente desmantelada por la represión, la otra campaña fundamentalmente por el desatino táctico de haber escogido incursionar en el debate electoral asumiendo a Andrés Manuel López Obrador como enemigo principal y posteriormente por haber despreciado el movimiento contra el fraude. Como en 1988, la lucha contra el fraude de 2006 fue una gran experiencia antagonista de subjetivación política y generó y revitalizó el tejido organizacional de base. Volvió a conectar formas y lugares de la lucha política y social, pero al mismo tiempo, a nivel objetivo, no dejó de ser una derrota, con el rebote subjetivo que esto implica. En efecto, el fraude se consumó y además resultó sorprendentemente exitosa la estrategia del gobierno de Felipe Calderón de desatar la guerra contra el narco,
ya que, a nivel político, le permitió no solo atrincherarse y legitimarse detrás de la investidura presidencial de jefe de las Fuerzas Armadas, sino que, sobre todo, al generar un clima bélico, reconfiguró totalmente la agenda política, desplazó el clivaje neoliberalismo-antineoliberalismo que había ocupado un lugar importante en 2006 y logró despolitizar el debate, centrándolo en el tema securitario, con toda la carga reaccionaria y subalternizante que lo acompaña. Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos Así se entiende, más allá de las personalidades, que un presidente que, como Salinas, tomó posesión en medio de las protestas, no se limitó a la ordinaria administración como Vicente Fox, sino que, una vez debilitada la oposición, respondió a sus grandes electores al retomar la agenda privatizadora neoliberal, atacando frontalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas para eliminar un obstáculo a una futura privatización, como puntualmente se verificó con la reforma energética impulsada por el gobierno posterior. Las luchas sociales del periodo, más allá de la ordinaria resistencia, oscilaron entre la heroica pero trágica defensa del ESME a la exitosa oposición a la privatización del petróleo impulsada por el naciente Movimiento de Regeneración Nacional. Los ecos de la movilización de 2006 se dispersaron entre el sonido de las balas y la criminalización de la protesta, que fue el corolario, intencionalmente calculado, de la militarización del país. Los movimientos pasaron a la defensiva, tanto por el cambio del clima político como para defender a los suyos, de las violaciones a los derechos humanos y la judicialización de la protesta, la legalización de la persecución política. Solo en ese contexto militarizado, resistencial y de debilidad de la izquierda, con un PRD ya dominado por Nueva Izquierda y la fundación de Morena en 2010, se puede entender la emergencia y la centralidad que adquirió temporalmente el movimiento por la paz con justicia y dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia. En esos años se multiplicaron, como en otros países de América Latina, los llamados movimientos socioambientales, expresiones de comunidades organizadas para defender el territorio de la intensificación del despojo de recursos naturales. Después del exitoso antecedente de la Parota, entre 2003 y 2012, surgieron varios frentes de resistencia con resultados alternos. Algunos éxitos logrados con gran esfuerzo y muchas otras luchas que no alcanzaron a frenar el ímpetu mercantilizador de los grandes capitales transnacionales y nacionales, reforzados por la complicidad de grupos políticos locales y federales. Un ejemplo particularmente luminoso es el de la comunidad de Cherán, que logró conquistar, ejercer y mantener un ejercicio de autonomía en forma de autodeterminación política bajo sus usos y costumbres. Bajo ese mismo prisma teñido de los colores de la subalternidad, se puede explicar por qué las elecciones de 2012, a pesar de los agravios acumulados, no fueron igualmente disputadas que las de 2006. No solo y no tanto por la imposición construida mediáticamente, sino por una correlación de fuerzas que, desde el episodio de 2006, volvió a reconfigurarse a favor de las clases dominantes. Por ello, mientras la nueva y moderna izquierda perredista estaba absorbida en la pragmática palaciega y el movimiento obradorista era incapaz de cumplir sus proclamas, el desafío mayor surgió desde afuera, al margen de los equilibrios políticos establecidos a lo largo del sexenio, desde el grito de indignación de la juventud confluida en el movimiento Yo Soy 132. ¡No somos uno! ¡No somos 10! Sin embargo, la espectacular pero efímera parábola antagonista de este movimiento respondió a un patrón bastante difuso en nuestros tiempos. En medio de la resistencia, con izquierdas políticas débiles y o poco presentables, surgen esporádicos estallidos de movilización que sacuden a la sociedad,
pero no logran generar una ruptura, ni dejar un legado organizacional durable, sino un bagaje de experiencias significativas que no desaparecen, pero tienden a dispersarse. Los primeros años de retorno del PRI a la presidencia de la República fueron marcados por las contrarreformas. A la educativa respondió la intensa y prolongada lucha del magisterio independiente. A la energética no correspondieron las grandes movilizaciones esperadas, aunque permeara entre los sectores populares un sentimiento de repudio e indignación. Finalmente, hacia finales de 2014, alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, la indignación estalló en uno de los más grandes movimientos de la historia reciente de México. Durante meses se sucedieron las protestas y las marchas multitudinarias en todo el país. En Guerrero, la rabia se transformó en violencia, pero también en la multiplicación de experiencias de autogobierno. Del conflicto brotaron en todo México una serie de prácticas antagonistas y autónomas, acciones colectivas y reagrupamientos comunitarios que siguen fungiendo como antídoto y frenan el reflujo hacia la subalternidad. En conclusión, en el México de esos 15 años del siglo XXI, los destellos de antagonismo y los sedimentos de autonomía no logran borrar definitivamente la persistencia de la subalternidad como rasgo transversal de las experiencias de resistencia que protagonizan los movimientos sociales y políticos. Al mismo tiempo, en ellos se erigieron las trincheras del contrapoder de nuestro presente y se sembraron las semillas de las luchas del porvenir. Sí, es la lírica podrida. 2H acá, ¿quién sino nosotros? Sí, Como quisiera decirte que las cosas por acá andan bien y que no hay ninguna bronca, pero la verdad todo esto es un infierno. Estamos hartos de vivir en el destierro, de aguantar el maltrato policial, de pedir disculpas más e hincarse al oficial. No, ya no lo haremos, ya no queremos. Hoy decidimos darle fuego al puto imperio, con bomba en el sistema, con graffiti ilegal. Ya no tenemos miedo, el presente es para luchar. Ya no tenemos miedo de tomar todas las calles, de hacer instituciones hogueras de alto alcance. Ya no tenemos miedo de enfrentar al capital, de hacer de nuestras vidas un eterno luchar. Ya no tenemos miedo de mi rostro encapuchar, de cobrar a policía tanto daño y mucho más. Ya no tenemos miedo de remar contra corriente. Sabemos que la vida en este mundo es decadente, que todo tiene un precio, que todo tiene dueño, que todo está sellado y listo para su empeño. Se difuminó el miedo, ya no hay miedo de enfrentarse en las calles.